proyecto literario El Buen Librero. Gianfranco, bienvenido al programa de A Todo Parlante. Hombre, Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Feliz y estar aquí, pues es para mí un gusto, un privilegio de hablar de esto a todo parlante, literalmente. Así que estamos aquí, feliz, feliz, feliz. Gianfranco, ya muchos, ya seguramente ahorita los oyentes están que nos escriban por ahí por el mensaje en el WhatsApp y todo, porque te conocen bastante tiempo por el proyecto del Buen Librero, que pues tuvo bastantes nominaciones incluso, y las buenas entrevistas y el trabajo que viene a raíz de todo esto, ¿no? Que te ha conllevado pues a ir alcanzando pues grandes logros. Yo creo que yo desde que te he seguido bastante tiempo, ya hace muchos años, he visto pues una gran evolución tuya, ¿no? Como de parte también el aprendizaje que nos das de poder seguir leyendo, promoviendo la lectura y enfocarnos también en la educación de los jóvenes, ¿no? De nuestra nueva generación. ¿Cómo ves tú la educación actualmente hoy? A raíz también de todo esto, lo que viene sucediendo con las redes sociales, hay más distracción, ¿no? Actualmente, ¿cómo se está trabajando desde tu punto de vista como docente? Porque también eres docente, escritor. Quisiéramos saber cómo trabajar con la nueva generación, con la juventud en ese aspecto. Bueno, yo tengo exactamente el mismo tiempo que tengo el Buen Librero, tengo trabajando como profesor y he visto una serie de evoluciones e involuciones también, ¿no? Evoluciones en el sentido de que por ahí se pone mucho más al alumno al centro, lo cual me parece que está bien, es necesario, pero involuciones en el sentido del maestro en sí mismo y de su trabajo en aula, ¿no? He pasado por todos los niveles, he pasado por educación secundaria, educación superior, educación continua, ya solamente me falta inicial y con eso completaría, ¿no? O geriátrico de repente, me mandan a Canevaro y ahí estoy feliz, ¿no? A trabajar con los viejitos de este país que son lo mejor que hay, ¿no? Son una fuente de vida de experiencias. Exactamente. Hay iniciativas, por ejemplo, que el otro día había cuentos de los abuelos que narran, me parece una cosa espectacular. Pero yendo directo a tu pregunta, me parece que se sigue burocratizando demasiado el trabajo del maestro. Tenemos un currículo educativo que cambió de forma, ¿no? Cambió de centrarse en contenidos a concentrarse en competencias, en capacidades, pero esta transición no se dio de la manera más adecuada, porque le exigieron al docente una serie de papeles, una serie de requerimientos, le quitaron tiempo para que pudiese trabajar sus experiencias de aula, y un docente que no trabaja necesariamente sus experiencias de aula, pues básicamente está condenado a competir contra el tiempo, correr a contracorriente, y básicamente todas tus competencias y capacidades se transforman pues en una checklist. Y el resultado son estudiantes que no hacen absolutamente nada si es que no está dentro del terreno de lo medible. Y, por ejemplo, la imaginación, la creatividad son cuestiones que están afuera totalmente de cualquier rúbrica. ¿Cómo calificas que un alumno es más o menos creativo? Eso no se puede medir, pero sí la participación, sí se puede medir la innovación, sí se puede medir, creo que la autonomía. Entonces, en ese sentido, creo que hay una gran disonancia, ¿no? De nivel básico a nivel superior, vemos que muchos chicos tienen que meterse a academia para terminar preparándose, pero se preparan para el examen. La universidad es otro tema, ya. Sobrevivir dentro del mundo universitario no requiere únicamente memorizar datos ni cuestiones, ¿no? Entonces creo que son abismos que medio que hemos ido saltando, pero que tenemos que prestarle atención. ¿Qué es lo que está pasando en estos niveles, no? Claro, justamente porque escuchaba también, y a propósito he traído el libro El placer ausente, que mucho lo recomiendas tú, de Jorge Eslava, claro. El maestro Jorge Eslava, y ahí justamente hablaba el profesor Eslava sobre el tema de que también, y tú lo estás mencionando, que también es un trabajo conjunto, ¿no? No solamente del docente, sino también de los padres de familia, también a raíz de una forma en que los alumnos aprenden, dice, debe también de ser parte de un maestro. El maestro debe dar el ejemplo, ¿no? En sí, este caso. Totalmente. O sea, a ver, si nosotros vemos cómo es que trabaja un docente en la actualidad, veamos, un docente tiene que transportarse hacia su centro de labores. ¿Cuánto le toma eso en el transporte público? 1 hora y media, 2 horas. Llegas al centro de labores prácticamente con la hora. Previamente, el día anterior tienes que haber preparado tu almuerzo, haber calificado, dejar listo el trabajo para el día siguiente. Y no es que tú llegas a tu casa y estás limpio de chamba. O sea, tienes que
trabajar limpiando, arreglando, cocinando, cual fuera el caso. Entonces vemos que la esclavitud nunca se abolió, se reinventó nada más en nuevos paquetes que le hacen al docente incluso marcar un huellero en el cual si te demoras un minuto o dos, bueno, sí. terminas perdiendo, o sea, hasta dinero porque Sí. te lo terminan descontando. Ya llegas molesto, llegas fastidiado. A eso súmale que los colegios a veces hacen que el maestro haga labores que no sean solamente pedagógicas, lo mandan a cuidar la puerta, el patio. Entonces, la carga emocional que tiene un docente es demasiada. O sea, y acá yo le pregunto a la gente, ¿cuánto tiempo pasan los estudiantes en el colegio? 8 horas. En la casa pasan las otras 16. Mientras que el docente no termina su trabajo únicamente cuando termina su horario. Tiene que seguir pensando, preparando su clase y demás. Y algo que dice Jorge, y es algo con lo que yo coincido, Ujú. es que esa ilusión con la que un egresado de educación termina yendo al terreno profesional acaba a los 10 años, a los 8 años, a los 5 años, porque ese docente innovador que salió de las aulas con la idea de hacer proyectos, de hacer clases chéveres, termina apaleado por un sistema que básicamente lo acribilla, ninguneándolo socialmente, maltratándolo psicológicamente, económicamente, ni que se diga, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que pues es momento de valorar y poner en valor literalmente el trabajo de los docentes aquí en el Perú, ¿no? Hay realidades muy disímiles y muy tristes, ¿no? Yo he tenido la oportunidad también de trabajar con chicos de beca 18. Ujú. En algún momento pues me decían, profesor, yo tenía que recorrer hasta 4 o 5 kilómetros para poder irme a mi escuela. Así es, son realidades distintas, ¿no? Imagínate de recorrer 4 o 5 kilómetros, Ujú. muchas veces, a veces sin comer, llegar a tu colegio, que es además un colegio unidocente, porque estamos hablando de zona rural. Así es. Zona rural es diferente a capital departamental y ni que se diga de Lima. Ujú. O sea, los niveles sí. Y habiendo terminado todo eso, ¿qué tantas posibilidades tiene ese estudiante de insertarse al circuito universitario y luego al mercado laboral? ¿Cuántos pueden llegar a dar ese salto? Son las brechas que el sistema económico no te permite visibilizar y de las que nos vanagloriamos siempre y terminan teniendo diferencias pues como las que vimos en la pandemia. Todo el mito a propósito del crecimiento económico nos explotó en la cara cuando vimos que no habían camas UCI, que había gente que se moría, que todos tus servicios públicos estaban por el suelo, ¿no? La educación es un servicio público y es un servicio que tenemos que fortalecer desde la docencia hacia los estudiantes. Así es. Y también pensar también en no solamente esto, pues esto también repercute pues en, como dices tú, tanto también en la economía. Se habla también de los analfabetos funcionales, ¿no? Y que también es un tema recurrente a la cual también es bueno hablar sobre lo que tú dices, formar o cimentar la base de los jóvenes a través de pues una buena educación, pues con apoyo obviamente también lo que tú dices, ¿no? Ya sea de las instituciones, reforzar la labor pedagógica que es la base para poder formar nuevas generaciones con talento, pues también en base a lo que se establezca, no sé, alguna norma de repente que pueda ayudar a que estos jóvenes se desarrollen de alguna manera mejor, ¿no? Se les dé pues una adecuada, como tú dices, un acceso más rápido de repente a los docentes, también facilidades. O sea, hay alternativas que se pueden desarrollar, ¿no? A futuro. Pero también quisiéramos comentarte contigo, Gianfranco, el tema de lo que es la cultura también por la lectura, ¿no? Eso que también a ti ya hace mucho tiempo que vienes trabajando. Coméntanos sobre El Buen Librero, este canal que ya viene hace muchos añitos y también ha logrado posicionarse muy bien en las redes sociales, culturizando con grandes entrevistas también a antropólogos, historiadores. Muchas gracias. Que son muy interesantes. A ver si nos puedes comentar acerca de lo último. Creo que has tenido también una entrevista hace poco, recién, ¿no? Es una entrevista a Álvaro Grampone sobre el pituco sí. y lo privilegiado. Sí, bueno, por ejemplo, cuando a alguien le dices que tiene privilegios es prácticamente como si lo insultaras. O sea, le dijeses que no se lo ha ganado. Pero más allá de asumir, pues, o sea, de que no se lo ha ganado, porque, a ver, el privilegio tiene que ir acompañado del talento. O sea, si tú eres privilegiado y no tienes talento, creo que todo el mundo se va a dar cuenta. O sea, para ser privilegiado tienes que hacer las cosas más o menos bien para no
terminar de perder tu lugar de privilegio, ¿no? Así. El libro al que refiere se llama El privilegio en el Perú, ¿no? Es un libro que ha desatado una serie de polémicas porque mucha gente toma el privilegio o menciona el privilegio como que estamos fomentando el resentimiento social o que estamos fomentando la división. Pero se trata más bien de ver desde qué lugar mira uno el mundo para entender que las facultades no son dadas para todos de la misma manera. Entonces, que esta cuestión de la meritocracia y del ganismo, ¿no? O sea, que todo depende de las ganas que le eches a las cosas, no es para todo el mundo, ¿no? Entonces, el buen librero un poco visibiliza esas cuestiones, ¿no? Yo tengo el privilegio, y siempre lo voy a decir, de haber podido adentrarme en este mundo y haber tenido los recursos también para poder acceder a una serie de libros, a un capital social que me ha permitido crecer en ese sentido, y trato de ponerlo al servicio de la gente, no de una manera tanto tutelar, sino de una manera desinteresada en la cual yo quiero que la gente se empiece a cuestionar cosas, ¿no? Cuando empezó el podcast como tal es en 2018, cuando estaba en la universidad, estaba haciendo la maestría. Yo ya tenía 5 años de proyecto, en los cuales era básicamente una página web que se compartía cuentos, artículos. Como un blog, ¿no? Sí, pero era ya un proyecto transmedia. Ah, ok. Pero como entenderás, cada 4 o 5 años tiene que haber una renovación, porque de lo contrario los públicos se estancan. El público que me veía en 2013 no es para nada bueno. el público que me ve hoy, ¿no? Y ahora sí, pues puedo decirlo, o sea, tengo un público demasiado variado, o sea, a veces me sorprende muchísimo, ¿no? Pero eso, o sea, y cuando empiezo a hacer el podcast, empiezo a lanzarlo desde Spotify únicamente, no lo lancé en video porque, digamos, no tenía los recursos para poner cámaras ahí. Y luego ya doy el salto, ¿no? En pandemia, cuando aplaudían a los bomberos, yo empezaba a salir en vivo con mi computadora, mi laptop, y hablaba frente a una audiencia y contaba cuentos, ¿no? Y un poco así empieza el podcast librero, ¿no? Va de los cuentos, luego se transforma en entrevistas. Ahora tenemos 3 programas dentro del espacio, ¿no? Uno es Insomnio, en el que hablamos de fenómenos paranormales desde el ámbito cultural. Hablamos del podcast librero, que se emite todos los jueves, en los cuales entrevisto a diferentes personalidades de la cultura. Y tenemos los viernes de Contratapa, ¿no? En la que con mi amigo José Carlos, que él sí es librero, yo un poco que le he birlado maliciosamente el término librero, en homenaje a un amigo que me presentó las librerías de Quilca. Y tratamos de tocar temas de coyuntura de una manera fresca, ¿no? Le decimos el baje de pepa cultural. En realidad yo le digo, pues, la forma de desacralizar la cultura, ¿no? Y tratar de aterrizarlo un poco a la gente, que creo que es lo que se necesita, ¿no? No hablar en términos engolados, académicos, sino hacer que la gente, pues, piense, ¿no? Que en una obra de teatro, por ejemplo, puede haber algo que lo haga cuestionar su propia nacionalidad, ¿no? Ayer, justamente, traíamos a Gustavo López y Urpi Gibbons, que ambos... Gustavo es el director de una obra que se llama 2 siglos de sobremesa. Urpi actúa ahí junto a Paulina Bazán, de Gonzalo Molina, un elenco tremendo. Y hablan de 2 realidades, 1824 y 2024. ¿Qué tanto cambió el Perú en 200 años? Y claro, a través del diálogo con ellos, una actriz, un director, un librero y yo, generamos algo que a la gente le gusta, porque dicen, oye, no lo había visto de esta manera. O sea, el que caviarizaba pues en tiempos del virreinato, Claro. es el mismo que le pegaba a los indios y se asumía más blanco que los demás. O sea, y era más español que los mismos españoles y trataba de no perder sus privilegios, ¿no? Entonces ves que hay pocas cosas que han cambiado, ¿no? De fondo en la realidad peruana. Y que la gente se vaya con eso y me lo agradezca, para mí es un montón, ¿no? Es básicamente una escuela, ¿ya? Yo he leído comentarios de la gente que te escribe bastante y pues aprenden muchísimo. Y uno mismo, si puede ingresar y chequear tus entrevistas, se aprende muchísimo en cada comentario, ¿no? Cada apreciación. Y te invita también no solamente a escuchar la entrevista, sino también a buscar el libro, que también te hemos visto bastante activo en la feria del libro de Jesús María. Sí, no, la feria del libro, siempre lo digo, es mi mundial, ¿no? O sea, yo me preparo ahí, felizmente, pues este año he contado, creo que más activamente con el apoyo de mi esposa, siempre está ahí. O sea, pero esta vez ella grabando, yo haciendo una otra cosa, y el estrés de subir los videos y cumplir,
ha estado, ¿no? Sí, o sea, finalmente mi misión es esa, ¿no? O sea, tú dices una escuelita, sí. Tengo un programa los martes que se llama La Escuelita del Tío Librero, en la que explico determinados temas de coyuntura desde mi voz personal, ¿no? Y la gente ahí participa, ¿no? Dicho sea de paso, tenemos una canasta de libros que vamos a rifar el 2 de septiembre. Ahí participen. Pero sí, o sea, porque me nace esa vocación. O sea, yo soy muy profesor en todo sentido, ¿no? En todo sentido. A veces me gana ya demasiado la pasión y la vehemencia por tratar de conocer cosas. O sea, antes que enseñar, conocer yo. O sea, creo que Ribeiro era el que decía que uno tiene que asumirse siempre como un eterno aprendiz. Yo creo que trato de serlo, ¿no? En la medida de lo posible. Siempre estoy abierto a nuevos temas, a nuevos enfoques, a nuevas recomendaciones. Uno nunca va a leer todo lo que quisiera leer, pero lee selectivamente, ¿no? Y con el tiempo he empezado a leer, creo, más selectivamente. Sí, ¿no? Pues siempre es la pregunta cliché. ¿Tienes libros? Bueno, ¿has leído todos? No, ya olvídate. Es como que te dijesen, pues, no sabes qué. ¿Cuál es tu libro favorito? Pucha, depende de en qué semana me agarres, ¿no? O sea, si te llevo el mito de Sísifo de Camus, o sea, anda directamente al Arco Herrera, ¿no? Porque varias veces lo releo, ¿no? Y mucha gente, por ejemplo, me dice que soy muy pesimista, ¿no? Yo le digo, no es que sea pesimista, sino que cuando miras a la bestia, que es la vida y la realidad, directamente hacia los ojos, no vuelves a ser el mismo. Te empiezas a cuestionar todo. Es como en Matrix, ¿no? Cuando a Neo le dan la pastilla roja o la pastilla azul, él dice, dame todo lo que sea fantasía, pero si ya sabes que aquí no, es que lo otro no lo tolero. Y sí, la realidad es a veces intolerable y por eso la ficción ayuda un poco a obtener más gadgets que te permitan vivir en el mundo normal, tratando de equiparlo pues con herramientas de la imaginación, ¿no? Claro. Y a tus alumnos, ¿cómo tratas para poder, algunas veces seguramente que ellos te preguntan cómo puedo familiarizarme con la lectura, ¿no? Muchos lo ven como un castigo. Básicamente los llevaban pues a la biblioteca ya castigado, ¿no? Yo trato de hacer lo mismo que hacía mi abuelo conmigo. Mi abuelo me contaba la historia del Perú y del mundo como si fuese un cuento. Yo en mis clases trato de traficar esos conocimientos a través de conceptos, ¿no? Por ejemplo, hablábamos a propósito del otro día en clase de la diferencia entre textos referenciales y expresivos. El curso se llama expresión escrita. Entonces yo digo, por lógica razón nosotros tenemos que aprender a expresarnos. Y si nuestra razón es expresarnos, la expresión siempre viene mediada de la emoción. ¿Qué cosa es lo que genera emoción? La nostalgia. Por ejemplo, esta idea de que todo tiempo pasado fue mejor, habría que preguntarle pues a la gente que vivió en el virreinato si realmente todo tiempo pasado había sido mejor. O sea, tú sabías, por ejemplo, que Lima olía a excremento. No, ahí está, pues no, esto es el Lima imaginada, Claro. Entonces meto el tema de del odio. ¿Por qué la gente se une cuando odia? O cuando odia o cuando ama. O sea, piensen ustedes en el Mundial 2018. Era una fiesta patria permanente. El Perú parecía una fiesta, ¿no? Y es la nación simbólica. Esto lo dice Hobsbawm en Historia del siglo XX. O sea, los pueblos necesitan siempre un mito de origen al cual aferrarse. Y cuando no existe ese mito de origen, porque los peruanos tenemos muchísimas nacionalidades, tienes el mito de los hermanos Ayar, tienes a Manco Cápac, a Mamaocllo, que son mitos. O sea, alguien me va a decir, o sea, que surgió un tipo del fondo del Titicaca pelándose de frío y fundó, ¿qué? Inca Pharma. No, o sea, fundó el imperio incaico, ¿no? Entonces, necesitamos cuestiones que sean emotivas. Entonces, el fútbol es emotividad, la política es emotividad. Buscamos siempre un alguien a quien culpar, ¿no? Y por otro lado, también está, pues, la felicidad extrema o la gastronomía, ¿no? Que te provoca el hecho de decir, por ejemplo, ¿qué hacemos todos ahorita pendientes de un mundial de desayunos? Hermano, o sea, fíjate, o sea, el país se queda a pedazos y le paramos bola, pues, a bulldozer con anemia, ¿no? Que es Ibai. Y vemos, ¿no? Y celebramos el triunfo y y dices, loco, o sea, pasan cosas más importantes, pero claro, la comida es eso que más o menos nos une en una circunstancia de adversidad. Esto, por ejemplo, ¿quién lo dice? Tal referencia a Rosario Olivas Weston en este libro, Y los chicos escuchan estas cosas y dicen, claro, o sea, la expresión está acá, la emoción está acá, y se empiezan a cuestionar desde qué lugar ven el mundo. Entonces, la escritura, la lectura,
parten de emociones y parten de deseos de conocimiento. Si tú no fomentas el deseo al conocimiento, eres cualquier otra cosa menos profesor, eres un portavoz del manual, un burócrata del currículo, un paporretero del CV, Bueno, ¿no? es verdad, Entonces, claro. hay que estar siempre haciendo eso, ¿no? Mientras no se pierda el afán por comunicar, creo yo, la emoción, por aprender, creo que no vamos a perder la esencia de ser profesores, ¿no? Así es, tú lo has dicho, Gianfranco, y el tema también de tu proyecto literario que ahora justamente ya nos va, antes que nos gane el tiempo, coméntanos en breve, no sé si nos puedas hablar sobre el proyecto literario, proyecto en sí, el del Buen Librero, que mencionaste de pasadita, ¿no? Lo que estabas trabajando, sobre ahora que estás invitando también a participar a los docentes, ¿no? A sumarse en este proyecto. Sí, o sea, como te estaba diciendo, Ujú. mi público objetivo, más allá